Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en su amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Niños, jóvenes, todos a su respectivo lugar. Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan en esta hermosa mañana. Le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y este es un día tan hermoso donde el Señor, ¿verdad?, nos ha dado para venir a escuchar su palabra, a estudiar, porque si no estudiamos, no aprendemos, ¿verdad? Y esperando que en este momento, ¿verdad?, a todos estemos atentos, ¿verdad?, para escuchar su palabra. Y estamos aquí, ¿verdad?, en un lugar muy importante, que es lo más importante de nuestra vida, donde a veces nosotros, ¿verdad?, cuando todavía no entendemos bien las cosas, a veces decimos o faltamos, ¿verdad?, a congregarnos. Pero el día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, cómo debemos llevar, ¿verdad?, una vida nueva en Cristo Jesús. Creo que todos sabemos, ¿verdad?, de la vida nueva, pero por medio de la palabra de Dios vamos a estar escudriñando. Y les invito a que abran sus Biblias en Efesios,
Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del 4 al 30, del 22 al 32. 4, 22 al 32. Aquí es donde vamos a enfocarnos el día de hoy. Vamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vinculado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El día de hoy nos vamos a enfocar en esta enseñanza, hermanos, y quiero que pongan atención, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo, tenemos como 35 minutos, ¿verdad? Y vamos a tratar de comprender lo que el Señor nos va a hablar en esta hora conforme a su palabra. En el estudio que tuvimos con hermana Marixa hablamos de lo mismo, ¿verdad? Pero solo fue una parte donde hablamos, ¿verdad? Como dice en el 17, que ya no seamos como los gentiles, ¿verdad? Que piensan en todas las cosas materiales y del mundo. A nosotros nos dice el Señor, ¿verdad? Y que también nos dice, ¿verdad? Que pongamos un corazón suave, que no pongamos, ¿verdad? Resistencia, porque dice, ¿verdad? Que por la dureza del corazón de uno atesoramos muchas cosas malas. Y hoy en día, ¿verdad? En el 22 nos habla el Señor. Por ejemplo, en el 22 dice, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vinculado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir, hermanos, como vivíamos antes, ¿verdad? Los que estábamos en el mundo, ¿verdad? En el mundo, cuando andábamos como gentiles, hermanos, como el día de hoy, ¿verdad? Estábamos pensando en fiestas, como el día de ayer empieza uno, el día de hoy, ¿verdad? Y muchas cosas vanas que a Dios no le agradan. Pero ahora que nosotros nos hemos acercado a Dios y sabemos la verdad, ya eso ya no está en nosotros, ¿verdad? Ya podemos ver, ¿verdad? Cómo era antes y podemos ver la vida nueva ahora en Cristo Jesús. Y en Colosenses dice, nos enseña más, ¿verdad? El 3.9 de Colosenses está adelantito de ahí. Colosenses 3.9 nos enseña también, ¿verdad? Lo mismo que Efesios nos dice, nos confirma. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. La palabra de Dios enseña, ¿verdad? Que si leemos allá en Juan, capítulo 8, si leemos la porción, ¿verdad? Cuando Jesús le habló a los judíos, por ejemplo, hablando del verso 25 y el 46, dice Jesús que el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Porque muchos creyeron en él, pero los que creyeron en él, imagínense, Jesús les dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo. Pero podemos saber, ¿verdad?, que ellos
no creyeron en él, lo insultaron, al fin que Jesús lo declaró que era hijo del diablo. Entonces, nosotros, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros no nos sujetamos a lo que el Señor nos dice, o empezamos a mentir, a hacer cosas, ¿verdad? De eso se va a tratar hoy. No hay un cambio en nosotros, no hay una vida nueva, ¿verdad? Por ejemplo, si leemos, ¿verdad? En el 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Luego ahí en Colosenses 3:10 dice, y vestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí, hermanos, el Señor, vamos a hablar, ¿verdad? Nos pide una renovación. Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, en Génesis capítulo 1, 26 y 27, ustedes lo pueden buscar más adelante, ¿verdad? Que Dios hizo todo perfecto y dijo, hagamos a las aves, ¿verdad? Y lo hizo Dios perfecto. Y después dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Cuando Dios hizo a Adán, tenía una mente pura, no conocía pecado, porque el pecado, ¿verdad? Él era puro. Pero sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que fue engañado, ¿verdad? Sabemos toda esa historia, ¿verdad? Que vino la serpiente y lo engañó, porque Dios le dio, va, que no comiera del fruto prohibido. Y él pecó. De ahí viene el pecado, hermanos. Ahora nosotros, ¿verdad? Este mundo, desde que empezó, hemos venido hablando cómo el pecado, ¿verdad? Cuando fue el arca de Noé, ¿verdad? Se terminó el mundo una vez, solo 8 fueron salvos, dice la Biblia. Luego vino Sodoma y Gomorra también, se multiplicó otra vez de nuevo. Y de allá para acá, hermanos, se ha multiplicado más. Y podemos ver que el Señor no quiere que nosotros pequemos. Por esa razón, vamos a ver ciertos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver en Colosenses 3, ya hablamos, ¿verdad? Pero estamos hablando ahí, por ejemplo, Efesios 4:25. Miren qué dice el Señor. 4:25, ahí viene el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En este versículo, hermanos, Dios nos recomienda, ¿verdad? Que no mintamos, ni con nuestro prójimo, nuestros hijos. Pero Dios tan bondadoso, ¿verdad? Que sabemos que nosotros en este mundo estamos llenos de pecados. Y siempre a veces caemos. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta. En muchas cosas que podemos ver. Un ejemplo, ¿verdad? Yo le digo a un hermano, en 10 minutos llego en tal parte. Y llego en media hora. O me paso los 10 minutos. Es una mentira porque no llegué puntual. Así es el Señor con su iglesia. Si nosotros aquí tenemos el horario, ¿verdad? De clase, el horario de todo, tenemos que ser puntuales. Porque si no, ya no vamos cayendo, ¿verdad? También en la mentira y nos dicen que horas se congregan ahí a las 9. Pero nosotros llegamos 9:10, 9:15. Ya es una gran mentira, ¿verdad? Entonces la gente dice a las 9 y esto todavía llega a tal hora, ¿verdad? Entonces el Señor nos recomienda, ¿verdad? Claramente que desechemos la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando el Señor nos está hablando ahí, ¿verdad? En el 25 podemos ver Primera de Pedro. Siempre pongan ahí vamos a estar en Efesios, pero vamos a ver ciertos versículos. Y si usted no alcanza de buscar, ¿verdad? Puede anotar. Y ahí va a estar también en la grabación, ¿verdad? Que estamos haciendo la enseñanza de hoy. En 1 Pedro 3, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ese es un consejo que el Señor nos da. No es un consejo de hombre, hermanos. Acordémonos que toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, claramente, tenemos mucha enseñanza de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. El Señor nos dice, ¿verdad?, que estemos en paz, que nos amemos unos a los otros, que no murmuremos, porque tenemos un miembro en nuestro cuerpo que es la lengua. Que esta lengua, ¿verdad?, pequeñita, ¿verdad?, nos lleva a cometer muchos pecados. Muchos pecados, hermanos. Luego, que guardemos nuestra lengua del mal. Vamos a ver otro versículo en Salmos 34:13. Salmos 34:13. Salmo 34:13. Vamos a ver otro versículo. Ok. En Salmos 34:13 y 14, dice la palabra de Dios. Guarda tu lengua del mal. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cómo leemos en Pedro? Lo mismo nos dice el Señor, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Qué consejos, hermanos? Por eso no podemos excusarnos delante de Dios. Porque si estudiamos la palabra de Dios es para que nosotros vayamos cambiando y dejemos esa vida vieja a una vida nueva. Que todo, ¿verdad?, sea nuevo. Y sabemos, ¿verdad?, que para poder vivir o venir a una vida nueva, si nosotros nunca obedecemos al Señor Jesús o nunca nos bautizamos, no puede haber una vida nueva. Seguimos como los gentiles. Así seremos las mejores personas, ¿verdad? Pero sabemos, se ha hablado mucho, ¿verdad?, al final que viene el bautismo. Y hemos hablado que por medio del bautismo, ¿verdad?, nace el nuevo hombre. Recordemos que a Nicodemos Jesús le dijo, ¿verdad?, que el que no naciera del agua y del espíritu no podía entrar al reino de los cielos. Entonces así es, hermanos. Debemos nacer de nuevo. Y a veces nos endurecemos nuestro corazón, pero ejemplos, hemos hablado mucho de la palabra de Dios. Por ejemplo, el eunuco, cuando Felipe le habló allá en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante y el 30, Felipe le habló del evangelio de Cristo, ¿verdad?, porque él no sabía. Y en el momento él, ¿verdad?, comprendió el evangelio. Aquí hay agua, dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y sabemos, ¿verdad?, que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y luego descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y dice la palabra de Dios, cuando el eunuco salió del agua, siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya estaba en él, había nacido de nuevo. Imagínense, ¿qué ejemplos podemos hablar? De muchos ejemplos, ¿verdad?, bíblicamente. Pero estamos ahorita hablando de la mentira, como dice en el 25, ¿verdad? Entonces el Señor nos recomienda que guardemos nuestra lengua del mal. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Está atrás de Pedro. Aquí, hermanos, está lleno de mucha enseñanza, pero vamos a tocar unos versículos para ver cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Para que nosotros ya no caigamos en todo esto, en todo este pecado, en toda esta mentira. 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow.
Yo no puedo decir, ¿verdad?, que ando en nueva vida y ando mintiendo, ando haciendo muchas cosas malas. La palabra es clara. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice. Y no practicamos la verdad. El 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que ser sinceros. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos evitar la mentira. Pero este versículo es claro, ¿verdad?, que el 8. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el Señor nos da recomendaciones, ¿verdad?, claramente. El 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, esto lo hemos enseñado. Si yo ofendo a alguien o digo una mentira que el mismo Espíritu me redarguye, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios y Él me perdona y seguir adelante y tratar de no cometer más errores, más pecados en todo, ¿verdad? Nos habla el Señor. En el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no puedo decir yo no peco, yo no miento, porque sí, hermano, hay que ser sincero, ¿verdad? Porque si decimos que no pecamos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está. Claramente el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, salgamos de toda esa mentira, porque caemos en muchos errores. Así es de que el Señor nos deja la salida, ¿verdad? Y que evitemos claramente todas estas mentiras. Por ejemplo, vamos a hablar de la lengua. Estamos hablando de la lengua, ¿verdad? Santiago 3:5. Vamos, ahí está atrásito de Pedro. Santiago 3:5. ¿De qué se trata el título ahí? De la lengua. De la lengua. 3:5 dice, Santiago. Dice claramente la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Wow. Cuando nos dice un pequeño, nos enciende un bosque grande, ¿verdad? Usted ve un palito de cerillo. Usted enciende un palito de un cerillo, ¿verdad? Y lo pone a un bosque. Enciende todo. Así cuántos acres, ¿verdad?, se consume. Tal vez hemos oído en California cuánto consumió, ¿verdad?, el fuego. La palabra de Dios dice que así es la lengua. Repetimos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué pasa con la lengua? Nos va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque si decimos todo lo que vemos, ¿verdad?, que con nuestra lengua mentimos y con nuestra propia lengua, ¿verdad?, venimos y alabamos al Señor. Aquí lo vamos a ver más adelante. El 9. El 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, que si nosotros no hay un cambio en nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? En el mundo no hay un cambio en nosotros, somos como aquellas personas, ¿verdad?, que andan en el mundo, ¿verdad?, tratándose mal, peleándose y toda cosa, ¿verdad? Así como dice en Santiago 4 en adelante, ¿verdad? También nos habla y nos habla duro, ¿verdad? Que ya no seamos amigos del mundo, porque todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. Y dice, mire cómo dice en el 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres,
que están hechos de la semejanza de Dios. O sea, somos de la misma semejanza. Dios no hizo diferencia. Pero nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de la misma manera, dice en el 9, dice, con ella bendecimos a Dios. Imagínense, venimos aquí y nos congregamos como hermanos, cantamos, oramos y hacemos todo el servicio, pero ¿qué hay afuera? ¿Qué hay afuera de nosotros? ¿Será que seremos lo mismo o allá afuera nos descarriamos y empezamos a hablar tantas cosas que a Dios no le agrada? Y cuando hacemos esto, hermanos, ponemos triste al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí en Efesios capítulo 4:30 lo dice. No contristáis al Espíritu de Dios que mora en vosotros, porque vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Para eso lo dejó Dios. Pero hay un enemigo, ¿verdad? Que si no tenemos cuidado, podemos caer en ese engaño grande que hay. Y por eso, por esa razón, el estudio de hoy, ¿verdad? Que estamos viendo la palabra de Dios, cómo nos ayuda, cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Debemos amarnos, porque Dios es amor. Y cuando el amor de Dios se perfecciona en una persona, es cuando nos amamos y ya no, para nosotros, ya no hay maldad. Nosotros empezamos a ser luz en el mundo, como Cristo nos amó y fue un ejemplo. Zacarías está atrás de Mateo 8:16. Está atrás de Mateo, atrás de Malaquías. Zacarías. Está atrás de Malaquías. En Zacarías 8:16 y 17. Vamos a leer, ¿verdad? 8:16 y 17. Dice, nos da un consejo grandísimo. Mire, estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Qué es las cosas que debemos de hacer? Hablar verdad, cada cual con su prójimo. No mentira. Hablar verdad, cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad. Y juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Este es el consejo que nos da Zacarías por medio del Espíritu Santo, 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Es el mismo Dios. Entonces, esto es lo que el Señor aborrece, toda cosa mala. Imagínense, a veces nosotros caemos en juzgar a una persona. Juzgamos mal. Y eso nosotros no somos juez. Es un gran pecado. Dice que hablemos verdad con nuestro prójimo, ¿verdad? Que hablemos verdad. Así como el Señor nos habla verdad, nos enseña a hablar verdad, que nosotros hablemos verdad. Porque si esto no hacemos, no ha habido un cambio en nuestra vida. Yo puedo decir, yo ya nací de nuevo. Pero si no hay un cambio en nuestra vida, hermanos, no. Mire, nosotros decimos una cosa, yo puedo ser engañado yo mismo, pero Dios sabe todo. ¿Y cómo podemos nosotros aprender? Escudriñando las Escrituras. No cayendo en todas estas cosas malas, ¿verdad? Que el Señor ya nos dijo. Debemos evitar todas estas cosas malas y amarnos unos a los otros. Seguimos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos, hermanos. Dejar que el Espíritu Santo nos redarguye y podemos cambiar de actitud. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, hay un cambio de actitud. ¿Por qué? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Dios pone su espíritu en nosotros. Y el espíritu maligno que teníamos antes sale. Entonces, si ese espíritu de Dios solo nos enseña cosas buenas, solo nos enseña cosas buenas que nos amemos. Pero cuando nosotros queremos hacer cosas malas, Él nos redarguye. Pero si no entendemos, también dice que el espíritu de Dios
sale de nosotros y viene a morar otra vez el espíritu malo, y vienen 7 espíritus más con él, y el postrer hombre viene a ser peor que el primero. Tengamos cuidado porque no es fácil. Tenemos muchos ejemplos. El Señor nos deja muchos ejemplos. Hemos visto personas, ¿verdad?, que han estado por años congregándose y se han descarriado y son peores que antes, ¿verdad? Esto no lo digo yo, lo dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice? Dice la palabra que dejemos el Espíritu Santo que nos renueve a nosotros, ¿verdad? Claramente. Por ejemplo, vamos a ver Filipenses 4:8. Está adelante de aquí de Efesios. Enseguida, ¿sabes? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, dice la palabra de Dios. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Un consejo que nos da, ¿verdad? Los apóstoles anduvieron, ¿verdad?, en sabiduría. Fueron ejemplos para todos, para nosotros, porque aquí tenemos la palabra viva. Aquí la tenemos. El Señor nos enseña qué debemos pensar. Le dice que lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si esto hacemos, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero si no hacemos los consejos que Dios nos da, yo puedo decir, yo tengo a Dios. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de la palabra de Dios? ¿Lo dejamos por un lado? ¿Hacemos lo contrario? Eso debemos meditar. La palabra de Dios es clara. Buenos consejos, hermanos, que nos da. Así de que tenemos que ver, ¿verdad?, en todo, en qué andamos. Ya no andemos, dice, como los gentiles. Como hablábamos al principio, que los gentiles, ¿verdad?, piensan en las cosas del mundo. Piensan en la riqueza del mundo. Y no estoy hablando lo contrario, porque para todo Dios nos da consejos. Pero una de las cosas, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, que hay 2 dioses. ¿A quién vamos a amar? ¿A nuestro Dios verdadero o a las riquezas? ¿A quién? Hay uno, tenemos que escoger uno. Entonces nosotros como cristianos, ¿verdad?, creo que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros no ponemos en primer lugar a Dios, créanme, estamos perdiendo nuestro tiempo y lo perdemos, y cada uno debe ser responsable porque la salvación es individual. Aquí tenemos solo 2 días de clase. 2 días de clase. Tenemos el viernes y ahorita, ¿verdad?, y luego de la predicación. Y a veces nos hace duro venir. Nos perdemos la clase. Nos perdemos muchas cosas. Le dedicamos a Dios 1 hora el viernes. Imagínense. ¿Cuánto le dedicamos hoy? ¿Y cuántas horas le dedicamos allá afuera? No, ni una quinta parte, hermano. Y cuando ya nosotros comprendemos todas estas cosas, ¿verdad?, cuando hay un cambio, una vida nueva, nosotros ya tenemos presente desde un día antes. Ya mañana va a ser viernes, ya estamos preparados mentalmente, ¿verdad?, para poder reunirnos. O podemos leer la escritura, hay mucha enseñanza. Venimos aquí el domingo, miren, gracias a Dios, ¿verdad?, que a los que estamos aquí Dios nos ha dado vamos entendiendo día con día, porque este es lo mejor que hay en nuestra vida. Entonces Dios nos da buenos consejos. En 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. ¿Por qué nosotros
somos renovados en el Señor. Primera de Corintios 2:11. Vemos el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Cuando él, ¿verdad? Estaba hablando, él no estaba hablando por su propia cuenta, él hablaba lleno del Espíritu Santo, lo que estamos viendo ahora. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios, hermanos, sabe nuestra mente y nuestro corazón. Lo que está pensando ahorita, Dios lo sabe. Lo que está maquinando en su corazón, Dios lo sabe. No crean que, pero el hombre no lo sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo. Yo puedo decir, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia solo por complacer, para que no digan que no voy. A mí no me están engañando, a nosotros no, hermanos. Es con Dios, que todo tiene que ser de todo corazón, porque eso es lo que Dios nos enseña. Entonces, vimos ahí, luego en el 2:6 dice, Corintios, luego en el 2:6 dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el diablo, hermanos, hubiera sabido, ¿verdad? Por esto fue oculto y ahora es dado a nosotros el Evangelio por medio de Jesucristo. Si el diablo hubiera sabido que por la muerte de Cristo Jesús iba a dar salvación a todo el mundo, a todo aquel que se sujeta a él, ¿verdad? Que hace obediente, no hubieran crucificado a Jesús. Pero todo este plan estaba hecho desde antes y fue un gran beneficio para nosotros porque lo tenemos ahora. Y el que no la quiere tener porque no, de verdad no la quiere, ¿verdad? Porque Dios a todos nos da. El 16, ahí mismo el 2:16, dice la palabra de Dios. O si seguimos leyendo el 13 al 16, vamos a hablar más claro. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la destruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, cuando venía predicando, todos los apóstoles venían inspirados por el Espíritu Santo. Y si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, esto es lo mismo que nosotros también vamos a hablar conforme a su palabra, conforme al Espíritu Santo, y no vamos a predicar un evangelio diferente. Recordemos que hay un solo evangelio, no hay dos. Y todos hablamos, muchas sectas, ¿verdad? Dicen que hay un solo evangelio, todos lo dicen, hay un solo evangelio, pero no saben cuál es el evangelio, no la saben. En Gálatas 1:6 nos habla, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él había dejado ya instruir a la iglesia, pero cuando él regresa, ¿verdad? De la misma iglesia ya había unos que estaban cambiando el evangelio. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Que ahí está atrásito, vamos a leerlo para que usted lo vea. Ahí está atrásito de Efesios. Gálatas 1:6 dice,
Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero podemos leer y discernir todo esto, lo que el Señor nos dice. ¿Por qué hay muchas sectas? ¿Por qué hay muchas congregaciones alrededor del mundo? Podemos hablar de este lugar, ¿cuántas hay? Porque ellos no pueden discernir, no se sujetan a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no se sujetan al mandamiento que nuestro Señor Jesús nos dejó. Tal como Él lo dejó, hacen otras cosas. Y aunque lo hagan de todo corazón, pero están siendo guiados por un espíritu del maligno. Y si eso hacemos, el 10 dice, nos da una recomendación. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claramente dice la palabra, ¿verdad? Si alguna persona está agradando al hombre, no puede ser siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque está sujeto al hombre. Lo que el hombre dice, eso es lo que hace. Pero si nosotros nos sujetamos al verdadero evangelio de Cristo, esto es lo que nos va a llevar a la salvación. Claramente el Señor, ¿verdad?, nos enseña, y creo que vamos a tomar aquí la conclusión, ¿verdad? Porque la conclusión, vamos a ver la conclusión. Primera de Juan 4, 16, 21. Vamos a concluir porque ya se nos llegó, tenemos un orden, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando de la vida nueva en Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 16 al 21. Aquí la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Cómo los apóstoles nos enseñan por medio del Espíritu Santo. Juan 4, 16 al 21. Y nosotros hemos conocido y creado en el amor de Dios. En el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Claramente dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es, hermanos, que los consejos y lo que el Señor nos da para tener una vida nueva, esto es en todas las cosas, ¿verdad? Que nos amemos unos a los otros, porque Dios es amor. Porque si decimos amar a nuestro hermano y no lo amamos, o solo hablamos de palabras, pero no de corazón, estamos siendo engañados. Así que esta es la palabra del Señor que nos ha dado. No sé si el horario está bien, porque creo que el reloj, no sé, hermano, no estamos en la hora. Faltan 5. Bueno, entonces vamos a concluir con esta enseñanza, y los invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a empezar con una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a ir como siempre hemos hablado, ¿verdad?
Ya sabemos que tenemos 15 minutos, pero es bueno obedecer uno antes porque ya no tenemos que tocar la campana ya. Que todos seamos obedientes, ¿verdad? Nosotros mismos y que tengamos por obra la enseñanza que hoy nos ha dado el Señor. Oremos. Padre que habitas en los cielos, Señor nuestro, Señor amado. En esta hermosa hora, Señor, te damos gracias una vez más por esta mañana tan hermosa que nos regala, Señor, y donde hemos venido a estudiar su palabra. Te pedimos, Señor, que todo lo que aquí hemos hablado, Señor, nos ayude, Padre, para perfeccionarnos día con día, ya que a veces, Señor, somos engañados nosotros mismos. Te pedimos por todos nuestros hermanos aquí en la congregación, por los que también que nos visitan, Padre, que su palabra, Señor, tenga fruto en ellos y que crezca, Padre, y que puedan también venir y poder formar una vida nueva que es en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes día con día, Señor, y que nos fortalezcas por medio de esta oración. Se lo pedimos. Y que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Y que a todos los padres, los que estamos aquí enfrente, los que damos una enseñanza, a nuestro hermano que trae la predicación de esta hora, de esta mañana, le pedimos que sea usted ayudándonos, Señor, y que le ponga palabras suaves y de buen entendimiento para que todos podamos salir edificados. Te damos gracias, Señor, esta mañana y te pedimos también que bendice un café que nuestras hermanas han preparado para que compartamos, Señor, y que todas las fuerzas que agarremos las usemos en todas las cosas buenas. Todas estas cosas, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, quien es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.